Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, damos gracias a Dios en esta mañana que nos da en su buena voluntad poder reunirnos para celebrar este culto, el que la mesa del Señor está servida y su iglesia se encuentra congregada. Amén. Para hoy participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Habacuc, de manera que si tiene su Biblia le invito que abra conmigo su Biblia en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3, versículo 1 al 4. Así entonces estaremos dando lectura y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionoc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Y su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz y rayos brillantes salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta hora porque nos es dada traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en que hemos de estar compartiendo la exposición de la misma, nuestro ruego como nuestra oración es que la iluminación del Espíritu Santo nos sea dada para que podamos compartir con sencillez de tu palabra y el mensaje sea claro, comprensible a oídos de todo tu pueblo y en ello seamos instruidos conforme a la verdad de tu palabra, para que en todo seamos enriquecidos en el hombre interior conforme al propósito de tu voluntad. Dándote gracias en todo y por medio del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, hemos leído aquí la oración del profeta Habacuc y estaba orando en forma profética él, porque estaba hablando de una obra que acontecería cuando el santo viniera de Param y los cielos, dice, se llenaron de su alabanza, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Entonces nosotros podemos mirar que esto claramente se cumplió cuando el Señor Jesucristo nació en Belén. Dice que los cielos se llenaron de alabanza, la tierra fue cubierta por la alabanza, pues seres angelicales alababan y glorificaban al Señor.
Y había hombres que participaron de esa alabanza, como lo fueron los pastores y como también lo fueron los sabios, quienes siguiendo la estrella pudieron llegar al lugar en el cual el santo ser nacería. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la Escritura, hermano querido, que allí está escondido su poder. Amén. Que rayos brillantes salían, el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos y allí se encontraba escondido su poder. El hecho de que Cristo viniera a este mundo para la redención de la humanidad y para hacer una obra que si la contaran no fuera creída, hermano querido y hermana querida, era un misterio que estaba escondido a través del tiempo y de las edades. Y los que inquirían en las Escrituras para ver cuándo fuera el cumplimiento de los tiempos, sabían que no era para ellos, sino que era para nosotros ese tiempo. Entonces, cuando se habla de la obra de Dios, no se habla del trabajo de la iglesia, sino de la obra que Dios hace en la iglesia. Y cuando se habla de los testimonios, no se habla de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios hace en nosotros. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprenderlo. ¿Por qué? Porque ¿qué es testificar? Testificar es testificar de lo que Dios está haciendo en mi vida, de la manera en que Dios está trabajando. Amén. Y muchas veces eso involucra en la renovación de nuestro ser, que pudiéramos ser que nos levantamos un día agobiados, cansados, pero oímos una palabra, o la meditación de la palabra de Dios hizo que cobráramos ánimo y que nos levantáramos y que nos fuera infundido nuevas fuerzas. Bueno, ese es el trabajo de Dios. Y la obra de Dios no es el trabajo de la iglesia. La obra de Dios es el trabajo de Dios en la iglesia, por el cual la iglesia hace un trabajo también. Porque si Dios no estuviera trabajando en mi vida, yo no tendría la fuerza para hacer el trabajo que tengo que hacer. Si Dios no estuviera trabajando en mi vida, yo no tendría el ánimo, la disposición para hacer la labor que tengo que realizar. Es en Dios donde nos es infundido el aliento y las fuerzas para hacer el trabajo cada día. Pero la obra de Dios es la iglesia. Y es el trabajo de Dios en la iglesia. Por eso dice la Escritura claramente, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, el profeta Habacuc estaba orando en forma profética, diciendo, aviva tu obra, dala a conocer, pero esa obra anunciaba la venida del Señor y todo lo que involucra con la venida del Señor. Porque al venir el Señor a este mundo, trajo el reino de Dios consigo y al morir por los pecados de la humanidad, permitió que el hombre que en él cree pueda recibir el don de Dios, esa vida nueva que estaba escondida con Cristo. Por eso dice, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Amén. Amén. El poder de esa vida se encontraba en Cristo cuando vino con Él y al morir por nuestros pecados, por medio de la fe en Él, hoy esa vida nosotros hemos hecho participante de su naturaleza divina. Por eso dice la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 15. Le invito para que juntos podamos dar lectura a la carta a los Efesios en el capítulo 2, vamos a leer del verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, hermano, cuando Cristo muere, Él carga con los pecados de la humanidad,
llevando en sí mismo el castigo de nuestros pecados y de nuestros delitos. Pero cuando Cristo resucita, resucita por el poder de Dios. Ya la vida no estaba en la sangre, sino que estaba en el Espíritu de Dios que le levantó a Jesucristo de entre los muertos, constituyendo Él en el primogénito entre muchos hermanos. Y de ahí tiene origen la iglesia. Por eso la iglesia no nace cuando el Señor comienza a escoger a los apóstoles. Y ni siquiera los apóstoles que fueron escogidos en los tiempos de que Él estuvo en el escenario de este mundo, desarrollando su ministerio terrenal, son los apóstoles de la iglesia, sino que son los apóstoles de Israel. Por eso la Escritura nos habla de que serán dados a ellos 12 tronos en los que se sentarán para juzgar a Israel. Pero a la iglesia le he dado sentarse juntamente con Cristo para juzgar a las naciones. Le he dado sentarse juntamente con Cristo para juzgar a las naciones. Por eso es que los apóstoles que Él escogió son para Israel. Y claramente lo vemos cuando el apóstol Pedro le estrecha la mano al apóstol Pablo diciendo, entendiendo que él era el apóstol de la circuncisión y que Pablo era el apóstol para la incircuncisión. Y la iglesia tiene su origen en Pentecostés, después de la cruz. ¿Está comprendiéndolo? Entonces, cuando habla de avivar su obra y de darla a conocer, está hablando en forma profética de que viniera el Cristo, el cual haría una obra que si se contara no la creerían. Pero todos aquellos que en Él creyeron y todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos en igualdad de derecho, como Jesucristo, en hijos de Dios. Eso es lo que dice San Juan 1:12 cuando dice, a todos los que en Él creyeron y le recibieron, le fue dado el derecho de ser hijos de Dios. Eso significa en igualdad de derechos, en igualdad de posición, en igualdad de condición. Por eso es que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, la obra de Dios somos nosotros, la iglesia. Cuando se habla de hacer una obra, cuando se habla de la obra de Dios, se habla del trabajo de Dios en la iglesia. Y ese trabajo no ha terminado, sigue Dios trabajando por medio del Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu es uno y varios son los dones. Y dice, y el Señor es uno y varios son los ministerios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo trabaja en la iglesia por medio de los dones ministeriales y el Espíritu Santo respalda a los dones ministeriales por medio de los dones espirituales. Estas son cosas, hermano querido y hermana querida, que nosotros tenemos que ir comprendiendo para entender cuál es la obra de Dios. ¿Cuál es el trabajo de Dios? El trabajo de Dios es en mi vida, es en su vida, y es en medio nuestro, por medio de los que Él estableció en la iglesia para el perfeccionamiento de nuestra vida espiritual. Por eso no podemos, hermano querido, ver fruto, no podemos ver fruto si no hay un labrador. La Biblia dice en Génesis que cuando todavía no había hombre que labrara la tierra no había producido fruto. ¿Por causa de qué? Por causa de que todavía no había hombre que labrase la tierra, ni Dios había enviado sobre ella la lluvia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, cuando Dios forma al hombre, le da una tarea. ¿Cuál era la tarea? Sojuzgar sobre la tierra, amén, multiplicarse sobre la tierra y guardar y trabajar en el huerto del Edén. Bendito sea el nombre del Señor. En Génesis capítulo 2, verso 5, dice
y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces, estas son cosas, hermanos, que cuando nosotros la hablamos se van asociando con el trabajo del Señor. Si yo tengo la comprensión que la obra de Dios es el trabajo de Dios en mi vida, tengo que entender que Dios va a trabajar en mi vida por medio de los que Él estableció. Por eso es que es necesario. Así como lo somos necesarios todos. No solamente hay una necesidad de los dones ministeriales, también hay una necesidad del don de administrar. También hay una necesidad del don de presidir. Hay una necesidad del don de servir. Todos somos necesarios. ¿Por qué? Porque por la actividad propia de cada uno de los miembros que formamos este cuerpo es que recibe su crecimiento. Entonces, para que nosotros podamos tener un concepto claro, la obra de Dios, cuando se refiere la Escritura a su obra, se está refiriendo al cuerpo de Cristo. Por eso dice la Escritura que vosotros, siendo edificados como templo santo, vais creciendo hasta formar ese templo que es morada de Dios en el Espíritu. Y el apóstol Pedro dice, vosotros como piedra viva, edificaos también, para formar ese templo santo. Entonces, hermano querido y hermana querida, porque esto nos tiene que llevar a pensar en que Dios constantemente está trabajando para el progreso de mi vida espiritual, para que nosotros no nos veamos estancados, sino que podamos mirarnos por medio de la fe que vamos en un aumento, en un progreso. ¿Sabe cuánta gente ha sido persuadida por el diablo de que Dios ha dejado de trabajar en ellos? De que ya Dios no les escucha. ¿Sabe cuánta gente fueron persuadidas por el diablo en las que les ha hecho creer que ya Dios se desentendió de sus vidas? Sin embargo, hermano querido y hermana querida, Dios no ha dejado de trabajar en su obra. ¿Basta con qué? Con que nosotros nos reunamos en el nombre del Señor para que podamos ver la manifestación de Dios en medio nuestro. Basta con que nos reunamos en el nombre del Señor para que le podamos ver al Señor glorificándose en medio nuestro. Ahora, nosotros podemos orar como el profeta Habacuc de que avive su obra y que la dé a conocer. Sí, mi hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces, a causa de que estamos como dormidos espiritualmente, no vemos el trabajo de Dios en nuestras vidas. Y al no ver nosotros el trabajo de Dios en nuestras vidas, tampoco podemos mostrar ese trabajo a otros. Por eso es que no tenemos testimonio, no podemos contar muchas veces, Dios hizo esto en mi vida, resulta yo me levanté de esta manera o me encontraba de esta otra y Dios hizo esto en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, Dios se glorificó entre tanto que iba, el Señor glorificó su nombre, haciendo esto, haciendo lo otro. Pero si nosotros miramos, hermano querido, que Dios está trabajando entre nosotros y nos despertamos, ¿qué es lo que nos despierta? La voz. La voz de Dios es lo que nos despierta. Su palabra. Por eso si nos despertamos en cuanto a que Dios está trabajando por medio de esta palabra, Dios nos tiene que producir en nosotros, hermanos, que nos despertemos, que entendamos que Él está trabajando. ¿Para qué? Para que estemos atentos. Si yo entiendo que Él está trabajando en mi vida, eso me va a llevar a estar atento. Señor, muéstrame la obra que estás haciendo en este día. Señor, muéstrame el trabajo que tú estás haciendo en este día, en mi vida, en mis hermanos. Y también nos va a llevar a la disposición, a que me disponga, porque si Dios está trabajando y quiere hacer una obra, va a utilizar a los miembros de su cuerpo también, para poder hacer esa obra.
Por eso hay una relación entre el trabajo de Dios en la iglesia y el trabajo de la iglesia. La iglesia que no percibe el que Dios está trabajando en su vida, no va a poder hacer el trabajo de Dios. Ahora usted dirá, ¿y qué sucede con aquellos que no entienden que forman el cuerpo de Cristo, que no entienden que sus pecados fueron lavados perfectamente por la sangre derramada del Señor? ¿Qué sucede con eso? ¿Ese trabajo de quién es? También está el trabajo del hombre. También está el trabajo del hombre. Y aún la Biblia nos habla de ese trabajo, que ese trabajo no tiene recompensa y cuyo fruto es la corrupción. Por eso dice la Escritura, el que conmigo no junta, desparrama. Apartado de mí, nada podéis hacer. El que conmigo no junta, desparrama. Ahora, si yo me encuentro formando el cuerpo de Cristo y entiendo que el trabajo de Dios es en el cuerpo, voy a reconocer su trabajo en mi vida, voy a reconocer que Dios está trabajando y a su vez voy a estar atento a que Él use, que manifieste su gloria mediante la iglesia, mediante mi vida, quien formo parte de la iglesia. Amén. Miramos la Escritura, dice la palabra de Dios, capítulo 2, verso 9 y 10 de Colosenses. Abramos nuestra Biblia, Colosenses, capítulo 2, verso 9 y 10. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces podemos mirar, hermanos queridos, que todo el trabajo de Dios es en Cristo y que en Cristo no tenemos falta de ningún bien. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribió a Onésimo, le dijo para que a Filemón, para que la participación de tu fe sea eficaz en todo el conocimiento del bien de Dios que está en ti por medio de Jesucristo. O sea, en Cristo nos encontramos completos. No tenemos falta de ningún bien. Todo lo que se requiere para la vida espiritual, todo lo que requiere para la vida y el desarrollo de esta vida se encuentra en Cristo Jesús. Y en Él nosotros nos encontramos completos, sin falta de ningún bien. Ahora, los miembros que formamos el cuerpo de Cristo somos muchos. Así lo expresa su palabra. En 1 Corintios, capítulo 12, verso 20. 1 Corintios, capítulo 12, verso 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ante bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son muchos, son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece,
todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la obra de Dios es en Jesucristo. En Jesucristo nos encontramos completos. Él es el que ordenó el cuerpo, insertando a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso y dando mayor honor al que tenía menor honra y vistiendo con más decoro al que era más indecoroso y cubriendo al que era más débil, para que en el cuerpo no haya desavenencia, para que ninguno diga no necesitar del otro, sino que todos necesitamos los unos de los otros. No importa en la manera en la cual se manifieste, no importa en la manera en la cual de estatura espiritual se encuentre, no importa la conducta, no importa el carácter, si se encuentra formando el cuerpo de Cristo, tenemos una necesidad de Él. Y todos son necesarios y todos son útiles y ninguno ha de despreciarse. Ninguno ha de despreciarse. Ustedes pueden mirar a alguien que no anda de la manera correcta y dice, bueno, a ese se le vistió con mayor decoro. Y usted dice, ¿dónde fue vestido? Al recibir la vestidura de justicia. Alguien que tal vez no era tan indecoroso y tenía ética, también se le vistió con la misma vestidura. También se lo vistió con la misma vestidura, porque todos fuimos vestidos con la vestidura de justicia de Cristo Jesús. En el cuerpo de Cristo no hay desavenencia, no hay diferencia. Todos somos útiles, todos somos necesarios, todos nos encontramos formando ese cuerpo y todos fuimos vestidos con una misma vestidura. Por eso cuando habla de la armadura del Espíritu, no habla de las armaduras, sino de la armadura, de algo que la iglesia debe tomar. Casi siempre los hermanos lo miran en forma individual, que lo deben de tomar. Y no se dan cuenta que es algo que le fue dado a la iglesia, al cuerpo. Por eso es que no todos manifiestan la misma fe. No todos esgrimen la misma espada. No todos tienen la misma capacidad para esgrimir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No todos tienen la misma capacidad para levantar el escudo de la fe. No todos calzan las sandalias del Evangelio, pero la iglesia que forma el cuerpo de Cristo sí lleva la armadura y hay un miembro que de repente esgrime la espada y es usado por el Señor para llevar un entendimiento, para traer una revelación, y hay otro que está abocado a la evangelización, y hay otro que está abocado a la oración, y hay otro que está abocado a mirar a lo lejos, a lo profético. En estos días compartí el libro que me llegó, un audiolibro de un hermano que miró a lo lejos. Miró hacia atrás y miró hacia adelante y lo hilvanó todo por medio de la palabra de Dios y pudo desarrollar un panorama mundial y escatológico por medio de las Escrituras. No todos tienen esa capacidad. Yo cuando leo la Biblia me encuentro siempre con la salvación, con el perdón de los pecados, me encuentro con la justicia divina. Hay otros que leen la Biblia y se encuentran siempre con lo escatológico, con lo profético, y parece que yo meditaba en lo que enseñaba este hermano y digo, ¿cómo será? ¿Cómo se desarrolla eso? Pero después comprendí que no todos vamos a desarrollar las mismas tareas porque no todos cumplimos la misma función, pero nos necesitamos todos. Por eso cuando hay algo que es así, que es de bendición, lo tenemos que recibir y aunque nos cueste entenderlo, lo tenemos que recibir. ¿Por qué? Porque son hermanos que son usados para desarrollar todo un panorama mundial en base a lo que está escrito. En base a lo que está escrito, y ahí uno lo puede ver, corroborar con las mismas escrituras, porque cada capítulo
de ese libro, el hermano lo fundamenta con textos bíblicos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora hay otros que leen y nunca encuentran esas cosas, pero encuentran otras y enseñan otras cosas. Hay otros que se abocaron al ministerio de la oración, hay otros que se abocaron a la evangelización. ¿Por qué? Porque no todos formamos el cuerpo de Cristo, pero no todos cumplimos con la misma función. Y al haber diferentes funciones, tenemos una necesidad los unos de los otros. ¿Amén? Amén. Dice en Efesios capítulo 4, verso 16. Efesios capítulo 4, verso 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ve? Cada miembro se ayuda. ¿Para qué? Para ir edificándose. Por eso la Escritura nos habla en hebreo, y de la ayuda mutua no os olvidéis, y de hacer el bien. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Tenemos que buscar ser de ayuda para el hermano, tenemos que buscar ser de ayuda para la hermana y estimularnos al amor y a las buenas obras. Mucho más, entre tanto, que vemos que aquel día se acerca. Y también tenemos que recibir de la ayuda. En estos días una hermana me compartía de que tenía un trabajo con unos jóvenes, y yo conozco ese trabajo ya hace muchos años, y lo he visto cómo se ha hecho en las iglesias, y lo he visto hecho de una manera muy hermosa, pero cuando me dijo que se prestaba como ayuda, que se ofrecía como ayuda para la iglesia, no pude cerrar mi corazón, no pude decirle, no, mire, yo ese trabajo ya lo conozco. Le tuve que decir, bueno, apartamos tal día y le recibo. ¿Por qué? Porque yo no puedo rechazar la ayuda de cuando se me ofrece. Porque no sé si esa ayuda viene de parte del Señor. ¿Qué hay si esa ayuda viene de parte de Dios y yo la rechazo? El rey Acab, que fue uno de los reyes más malos que hubo en la nación de Israel, un día cuando le llegó el profeta Isaías, le dijo, pedí señal del cielo para que te sea confirmado de que no tienes que salir a la batalla. Pide señal del cielo. Y este dijo, no voy a tentar a Dios. Y en su soberbia, al no pedir, después no pudo hacer conforme, no pudo recibir esa dosis de fe, porque cuando uno tiene la seguridad de parte de Dios en algo, recibe una dosis de fe que le permite seguir adelante. Pero él dijo, no voy a tentar a Dios, no voy a pedir señal. ¿Por qué? Porque también estaba escrito que no pidieran señales. Y Jesús le recriminó a su pueblo, diciendo, este pueblo pide señal y no le será dada señal sino la del profeta Jonás. Pero ahí no era el pueblo pidiéndole a Dios, ahí era Dios ofreciéndole señal. Entonces, cuando Dios ofrece algo para nuestra vida, nosotros no nos podemos encontrar rechazándolo por pecar de soberbia. Ahora, puede venir algo que verdaderamente nos ayude, como puede venir algo que no nos ayuda, pero Dios está probando en nuestro corazón. Si nosotros somos soberbios y si nosotros queremos hacer por nosotros mismos. Entonces, cuando la hermana me manifestó que se presentaban como una ayuda para la iglesia, yo no la pude rechazar ahí. ¿Por qué? Porque se presentó como una ayuda. Ahora, si me decía, mire, yo quisiera que usted me diera un lugar para presentar esta, entonces yo le he dicho distinto. Pero cuando se ofrecen como ayuda, ahí es otro el asunto, porque ya es un tema con Dios. Pues Dios siempre trabaja y nos ayuda para que salgamos adelante, por eso nosotros no podemos rechazar la ayuda. Amén.
de aquel que quiere ayudar. Ahora, después de que sucedan las cosas, ahí sabremos si verdaderamente fue ayuda o no. ¿Por qué? Porque hasta que las cosas no suceden, ¿cómo se discierne? Tienen que acontecer. Pero aún así, Dios está probándonos, mirando nuestro corazón. Siempre que Dios le han pedido señal, no muchas veces Él las ha dado. ¿Por qué? Porque ha querido que los hombres pudieran confiar por medio de su palabra. Hubieron otros que pidieron señal y le fue dada. Retrocedió el reloj 10 grados para saber de que le eran añadidos 15 años de vida. Y en eso conoció que Dios estaba sanándole y añadiéndole 15 años. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido, ¿por qué hablamos de esto? Porque al formar el cuerpo de Cristo y al ser muchos los miembros y por la actividad propia de todos los miembros, se van ayudando entre sí para que recibamos el crecimiento. Por eso siempre que alguien, y esto téngalo como un principio para la vida espiritual, siempre que alguien se ofrezca como ayuda, no lo rechace. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar aquello para lo cual el Señor le ha llamado. Amén. Y dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, por medio de la palabra, nosotros podemos mirar que Dios trabaja en nosotros, que Dios nos ayuda a nosotros para salir adelante y que Él cuida de nosotros. Tres cosas que tienen que grabarse en mi corazón. Dios trabaja en mí, Dios me ayuda para salir adelante y Dios es el que me cuida. Son tres cosas que dice la Escritura y que debo de guardar en mi corazón. Y ante nada ni nadie debo de renunciar. Amén. Ante nada ni nadie debo de renunciar. Sino que tengo que entender que Dios cuida de mí, que Dios me ayuda para salir adelante y que Dios trabaja en mi vida. Amén, hermanos. Amén. Hasta aquí la meditación de su palabra. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por cuanto que por medio de ella podemos ver que tú trabajas en nosotros. Podemos ver, Señor, que tú nos ayudas a nosotros y que tú cuidas de nosotros, Señor. Y que la obra es la iglesia, la obra tuya, Señor, es la iglesia. Y cuando hay un reconocimiento de esa obra es cuando la iglesia puede entonces trabajar y hacer, Señor, la tarea para la cual tú le has llamado, dándote gracias en todo mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo.
Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,